El conocimiento es para satisfacer las necesidades de la existencia de uno. Yo creo que la democracia debería ser mucho más móvil. No, la política es vil, la literatura puede ser noble. Tenemos que dirimir nuestras diferencias con el discurso. Si hay fraternidad, se puede abrir el camino. Disentir es un privilegio de la libertad. La virtualización ahora es un modo de mediación. Nosotros los académicos tenemos el vicio de preguntar por qué. Esta es una nueva cita con la fuerza de los argumentos. Saben todos que este es el programa de opinión de la Rectoría de la Universidad de Antioquia, que lo hacemos en el Centro de Producción Audiovisual de la propia universidad y se pasa por Canal U y por Telemedellín. También nos están viendo por la señal de Zoom en todo el país, de manera que bienvenidos a esta nueva reflexión. Se acerca un nuevo evento en la ciudad de Medellín que tiene que ver con el arte y la educación. Y es el MDE11, vamos a ver en qué consiste esa sigla, que no vaya a ser parecida por allá a la de 11S, pero para eso trajimos a tres egresados nuestros de la universidad, artistas que tienen en sus manos las decisiones principales de este evento, pero además de reflexionar y pensar acerca de qué hacer con los museos, cuál es la nueva función social de esos museos y de qué manera nos vamos a desempeñar durante el tiempo que viene del evento artístico más importante de la ciudad. Nos acompañan entonces aquí como delegación del Museo de Antioquia el artista plástico Conrado Uribe. Él viene de parte de su directora, es el director de curaduría del Museo de Antioquia. Muchas gracias, Conrado, por aceptar esta invitación. Hola, Eduardo, de nuevo con mucho gusto, un placer estar aquí. Muy bien. Óscar Roldán es artista de la Universidad de Antioquia, también con magíster en Ciencia Política, curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. Óscar, muchas gracias por venir. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y a mi lado está Juan Manuel Perdomo Restrepo, lo traje para que me defendieran, es el director de Educación del Museo de la Universidad de Antioquia. Juan, muchas gracias, hombre, por acompañarnos en este trabajo. Por la invitación, muchísimas gracias. Bueno, señores, se dice mucho pues de los museos y han cambiado, todos venimos observando que hay una nueva función del museo, pero aún la gente piensa que esos son lugares para guardar cosas, que son el recurso para preservar el patrimonio histórico. A los museos mandan a los muchachitos a hacer tareas todavía como en el siglo XIX y después les piden que cuenten qué fue lo que encontraron y los maestros creen que, los más progresistas dicen que el museo es una especie de nueva aula educativa. ¿Por qué entienden entonces por esa construcción social del conocimiento a partir de los museos, que yo veo que ese es el tema central del MD11? Bueno, si me toca a mí entonces arrancar, los museos nunca han dejado de ser eso, nunca han dejado de ser lugares de preservación. Sí, ni tampoco de educación, ni de formación. Es que no solamente existe la formación de las aulas, pues para todos los que nos ven en este momento existe las tres formas clásicas de la educación, la informal, la formal, ¿cierto? Y tenemos en las universidades, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Antioquia, el Museo Universitario aplica las tres formas de educación en su museo universitario. No solamente tenemos actividades como visitas guiadas y demás, nosotros desarrollamos diplomas, seminarios, congresos, actividades como talleres regulares, conferencias, conciertos. Entonces, entre la no formal, informal y formal, eso nunca ha estado ajeno a los museos. Lo que pasa es que hay museos que poseen una capacidad de acción en relación a lo educativo, porque tienen un personal destinado a eso, entonces sus alcances son más vistosos que otros. Pero todos los museos tenemos un perfil educativo importantísimo y de hecho en la actualidad es una de las plataformas de gestión que tienen los museos, hablando solamente del tipo de vista administrativo. El que no esté versando sobre esos asuntos realmente no está como en la jugada, como dice. Gracias, Juan. En estos días estuvo en el Museo de Arte Moderno, en nuestra nueva sede, un taita. Estuvo visitándonos un personaje del Amazonas, un señor de sabiduría, y a mí me sorprendió mucho porque el hombre llegó, pues, y no hay que ser como un mago para saber que eso es una antigua siderúrgica, pero el señor practica una cuestión que se llama los círculos de palabra. Entonces nos sentamos en el centro del museo y el hombre empezó a hacer como una conversación que hablaba sobre la manera como nos relacionamos nosotros en esos espacios. Y decía que esa era la maloca contemporánea.
la maloca de hoy, ¿cierto? Y me gustó mucho oír esa definición de maloca contemporánea porque pues yo, que he sido amante de Saramago, pues creo que un poquito más allá de los centros comerciales, como las capillas actuales, pues los museos han como levantado la mano y dicho, bueno, esto es un espacio de diversidad, un espacio evidentemente de conocimiento, un espacio de tolerancia, un espacio de comunicación y un espacio de identidad, ¿cierto? Yo creo que, al igual que Juan Manuel, los museos no van a dejar de ser la casa de las musas y definitivamente pues se van a seguir llamando museos en tanto guarden colecciones y guarden patrimonio. Pues hay otras instituciones que tienen como otras lógicas, que tienen o que cuentan con un sentido distinto, como son los centros culturales. Pues tenemos ejemplos bastante interesantes en la ciudad, pues, nomás muy cerca tenemos el Centro Cultural Moravia, que la única diferencia es que no tienen colecciones, ¿cierto? Es decir, no guardan ese patrimonio. El tema ahí está en mantener vigente ese patrimonio y actualizado, como el mismo ejercicio de la historia, ¿cierto? Sí. Es decir, hoy lo que podemos hablar sobre una pieza va a ser radicalmente distinta a lo que se puede hablar hace 10 o 20 años. Entonces hay también una situación de estudio muy compleja para poder actualizar ese conocimiento. Correcto. Conrado. José Eduardo, mientras escuchaba a mis colegas y te escuchaba vos introduciendo, pensaba en una cosa. Y fue una discusión que nosotros nos dimos en el museo hace un par de años cuando veníamos en un proceso de direccionamiento estratégico, pues como de repensarnos en función de la actualidad y del lugar que deben ocupar los museos hoy en relación con su contexto. Es decir, en términos de una pregunta por la responsabilidad en un sentido amplio que implica estar en una institución museológica en Medellín y no en Berlín o en Nueva York. Y yo les proponía a mis compañeros en esa discusión que pensáramos cuál era la diferencia que había entre un gabinete de curiosidades del siglo XVII y un museo contemporáneo. Y yo lo que los invitaba era que pensáramos que la diferencia no estaba en poseer colecciones, porque la colección estaba en el gabinete de curiosidades. Para quienes no sepan, un gabinete de curiosidades era una colección privada que se estructuraba desde desde un tipo de discurso, desde unas narrativas que para nosotros hoy en día pueden que nos parezcan irracionales, pero que igualmente se organizaban. Entonces no es ni la relación con las colecciones ni la estructuración alrededor, digamos, de unas ciertas narrativas o de unos ciertos discursos, sino la relación con los públicos. Eso, como lo dijo Juan Manuel hace un momento, eso está en la base misma del proceso fundacional de los museos, es decir, del surgimiento de los museos como instituciones que son hijas del pensamiento ilustrado y del pensamiento moderno, digamos, que se configura con el enciclopedismo, con la ilustración desde mediados del siglo XVIII. Sin embargo, lo que sí tenemos que ser conscientes hoy en día es que si bien esa relación con los públicos, que es, insisto, lo que nos distingue de ser un gabinete de curiosidades, debe ser repensada todo el tiempo. Cuando aparecen los primeros museos, esa relación con los públicos era autoritaria, era vertical y, digamos, no invitaba a una interacción o a una participación con los públicos. Un ejemplo muy sencillo y muy chévere, digamos, para este caso, y es que cuando abre el Museo del Louvre a finales del 18 como uno de los resultados del proceso revolucionario, las colecciones se estructuraban sin ningún tipo de guianza ni orientación, es decir, eran unas configuraciones espaciales de unos objetos donde la persona que iba a visitarlos debía conocer las escuelas, ¿cierto? Pero no se le daba ninguna pista a la persona para decir esto es escuela italiana, o esto es escuela flamenca, o esto es escuela holandesa o escuela española. Entonces, sí está en la base la relación con los públicos, pero yo creo que lo que nosotros nos tenemos que preguntar en este momento es en qué términos se dan esas relaciones con los públicos. Los museos contemporáneos estamos llamados a pensarnos en términos de propiciar una interacción crítica y de propiciar una interacción reflexiva en los públicos. Y yo creo que estamos siempre, o en este momento estamos convocados a repensar también la manera en la que nos relacionamos con esas colecciones, es decir, en términos de esa pregunta amplia por la responsabilidad. Sí, de acuerdo, la relación con los públicos está en la base, pero lo que hay que repensar en este momento es la manera en la que esa relación con los públicos se da. Bueno, pero en conjunto, sí, pues uno diría, se renueva la concepción, se renuevan las orientaciones, incluso los programas. ¿La gente está respondiendo en esos mismos términos o todavía presionan para que el museo sea lo de siempre? Hay público para todo.
hay público que prefiere tener una concepción de las cosas y ocurre en todos los ambientes, museos o no. Sí. Ocurre en los estadios, ocurre en la calle, ocurre en el hogar. Hay personas que tienen una percepción de su hogar de cómo debe ser, así en la contemporaneidad no haya nada relativo a que así deba serlo. En el caso del Museo Universitario, por estos días tenemos la exposición de falos y vaginas, y uno dice, oh, qué tema, sexualidad, erotismo, historia del arte, biología, reproducción. La gente sí va a responder a eso. Los escolares, ellos no van porque quieran, porque los llevan, porque no digo que los obligan, pero los invitan de manera importante de sus instituciones a ir a un museo. Entonces, el tema nunca ha sido un problema en los museos, es la forma en la que ese tema se comunica, y las formas las da la relación con el público. Si un público no asiste, tú le preguntas al público, ¿qué pasa con esto? Que entablemos una cuestión, una discusión, y resulta que es que antes de hacer la exposición tenías que entablar la conversación con ellos antes. Entonces, por alguna razón, los estudios de público, el trabajo con los visitantes, te garantiza hoy en día que usted monte lo que monte, no lo está montando porque tú quieres, sino porque fue un convenio, porque intuiste temas de interés en ellos. Sí, pero ¿cómo evalúan ustedes luego de los diferentes ejercicios cuál es el resultado que está dando, por ejemplo, el que vengan a una exposición a la que se le ha dado todo tipo de publicidad, se le ha exhibido de la manera fundamental, se le ha creado expectativas al público? ¿Cómo evalúan cuál es el resultado, por ejemplo, entre ese público? ¿Ese público salió más o menos igual, estuvo entretenido, pasó muy bueno? Pasan muy buenos, sabemos por qué vuelven. Ese es como uno de los índices más fáciles de leer en los visitantes, más que en el público, en el visitante. Y es que tú lo vuelves a ver, lo reconoces acompañado de otra persona, y es él guiando o acompañando, preguntando, simulando una guía. De hecho está haciendo una guía. Pero uno supone que en la Universidad de Antioquia, por estar en la universidad, pues hay un público más o menos cautivo, pero ¿y en el de Antioquia y en el Museo de Arte Moderno? Pues, a ver, hombre, yo siempre he pensado que es una cosa muy complicada trabajar en museos, porque de entrada la razón del arte no es una razón per se, es decir, lo que uno encuentra cuando ve arte no es precisamente la naturaleza de la razón, ni una actividad cognitiva que uno diga, aquí hay algo, es 1 más 1 no da 2 en el arte, eso sí es claro. Entonces, estamos... Entonces, frente a otras instituciones que tienen una categoría o de pronto unas similitudes, como puede ser un zoológico, pues las cosas de nosotros no se mueven tanto, ni tienen crías, ni nada de eso, ¿cierto? Entonces hay que ser muy audaces. El tema está cómo preparar y cómo generar las interfaces, ¿ya? De hecho, todos nosotros somos interfaces entre el objeto artístico y el consumidor final, ¿cierto? Como intermediarios. Sí, o sea, el curador, el museógrafo, el director de educación de un museo, todos los agentes que están al interior lo que están haciendo es tratar de volver un poco más digerible la situación de lo que hay ahí. En estos días le escuchaba a un artista que se llama Ícaro Sorbar, del cual tenemos una experiencia en la Casa de la Música muy interesante y que aprovecho para invitar. A él le preguntaban en un panel que cuál era el arte que le interesaba, y él decía, el que no entiendo, porque me genera preguntas. Entonces, a esa situación ya de entrada, que tenemos unos sofismas tan complicados de desmontar, como que uno se vuelve rico cuando se muere, si es artista, bueno, todas esas cosas que nos dijeron los papás de nosotros cuando decidimos hacer arte, pero hay que sumarle que ya el hecho de sumar piezas o actos creativos, o como dirían pues algunos, pues espiritualizar la materia o materializar el espíritu que es el arte en un recinto, ¿cierto? Sin muebles, sino nada más cuadros, o una experiencia como por ejemplo la exposición de Luis Roldán, que es una instalación. Hay unas herramientas que se deben poner o anteponer a esa experiencia misma. Entonces ahí lo que hay que valorar es cómo se va a vivir la experiencia. Eso es fundamental. Casi que hacer un guión previo donde uno mismo, inclusive que está dentro, pueda sorprenderse. Y yo siempre pongo el caso de mi mamá, pues cierto, de que mi mamá sí va a tener una experiencia sensible frente a la cosa, pues ese es el reto. Ahora, ahorita lo decía Juan Manuel, en términos de mercado cultural se habla de la recompra. Cuando uno ve que un personaje vuelve, pues la cosa está medianamente ya bien hecha, ¿cierto? Y eso empieza como a arrojar indicadores interesantes. Pero, volviendo sobre el asunto de las competencias, la industria del entretenimiento tiene una
cantidad importante de cosas que pueden ser mucho más valiosas que uno. Por ejemplo, la música nos hemos dado cuenta que si se quiere, como tiene su propia miel y todos llegan a ese panal. El tema, por ejemplo, de la arquitectura es muy fuerte en esta ciudad. Y te voy a hablar de un ejemplo. Hemos estado viendo sistemáticamente llegar enlatados culturales, que hay unos más buenos que otros, ¿cierto? Que son estas exposiciones que se arman con unos guiones maravillosos, como la de Bodis o la de Einstein o la de Leonardo, que son ya productos comerciales que van simplemente, pues, a mi modo, algunas veces como sacando plata de las ciudades, ¿cierto? Como recogiendo dineros. Exactamente, como social espectáculo. Entonces ahí estamos nosotros, estamos acá y tenemos que, pues lo que yo digo es pues, ser muy ágiles también para movernos rápidamente y no entrar en el juego, porque el arte tiene una condición, Eduardo, y es que ni es democrático ni es para todos. Entonces, sí, pero fíjate que ahí es donde está la gracia. Si la gente, cualquier persona tiene sensaciones, cualquier persona tiene capacidad estética, desde ese punto de vista sí es democrático. Sí, la posibilidad de... Mi pregunta es, bueno, ¿y cómo evalúan ustedes el hecho de que está sucediendo el trabajo, pasan generaciones, pasa cantidad de público y finalmente no sabemos si ese público a qué fue, si fue por ejemplo con la misma actitud comercial, la misma actitud de espectáculo, van a ver lo raro, van a darse caché para poder contar después en una reunión que estuvieron en tal parte, el arte como distinción, por ejemplo, no tiene la menor idea de quién es ese artista, pero lo vieron, o qué, o cómo se evalúa. Como productos no. Sí. No, yo creo que la pregunta es clave y yo creo que todavía los museos locales tenemos ahí una deuda muy importante. Es decir, si uno va a evaluar la respuesta que tienen los públicos a los proyectos museológicos que se realizan en esta ciudad, pues seguramente uno podría pensar que el número de visitantes puede ser uno de los mejores indicadores, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí aparecen una cantidad de números y cada número seguramente habrá que leerlo en función de la institución, del lugar en el que se encuentra, etcétera. No se puede sencillamente como llegar y comparar números redondos, ¿cierto? Que en términos de números redondos, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención y me gusta ponerlo como un ejemplo, en un espacio como el Centro Cultural de Moravia, que lo mencionó Oscar hace un momentico, es un espacio que recibe un mayor número de visitantes al año que el mismo Museo de Antioquia. Eso, digamos, en términos de cifras es muy interesante. Pero ¿qué pasa ahí? Seguramente hay muchos que reinciden. Porque el Centro Cultural de Moravia, que está muy bien, es decir, no estoy diciendo en ningún caso que no, de hecho me encanta este ejemplo, pero el Centro Cultural de Moravia tiene o ha entendido, digamos, que su área de influjo y de impacto mayor es el mismo barrio, ¿cierto? Es decir, ha recogido algunos esquemas, ha aprendido algunos esquemas internacionales y ha incidido con mucha fuerza en ese barrio. Carlos Uribe, el director, me contaba que el centro recibe más de 400.000 visitantes al año, ¿cierto? Es decir, una cifra que es seguramente para los informes de gestión la envidia absoluta de todos los museos de esta ciudad. Pero yo creo que, para volver a lo que estaba diciendo, yo creo que estas instituciones, nuestras instituciones, nosotros tenemos una deuda en términos de los estudios de públicos. Es decir, yo creo que estamos aprendiendo y entrando apenas en ese renglón. No solamente a conocer cuáles son las necesidades y cuáles pueden ser las demandas o los intereses que tienen los públicos, no para darles pan y circo, sino quizás para comenzar a negociar con esos públicos, porque es que ahí volvemos otra vez a la pregunta de la responsabilidad social de estas instituciones, ¿cierto? No podemos sencillamente darles reggaetón porque eso es lo que están pidiendo. Habrá que comenzar un proceso de negociación. Pero vos señalabas una cosa que es muy interesante y es ¿qué pasa con esos públicos? ¿Cierto? Uno seguramente podrá recoger situaciones particulares o casos particulares. Yo lo digo abiertamente, yo creo que yo soy uno de esos casos, es decir, yo estoy trabajando en un museo porque tuve la oportunidad cuando era estudiante de artes de vincularme como auxiliar de investigación en un proyecto museológico en la Casa Museo Pedro Nel Gómez, después caí al Museo de Antioquia y para mí eso fue un detonante que seguramente me hizo insistir y persistir en esto y llegar al lugar en el que estoy. Pero yo creo que ahí tenemos una deuda. Un filósofo norteamericano proponía una metáfora muy interesante y es que los museos quizás deban compararse más con los hospitales que con otro tipo de instituciones, no en términos de lo numérico,
sino sobre todo en términos de qué es lo que pasa en cada una de esas personas por las que, digamos, que transitan por esa institución o que pasan por esa institución. ¿Qué es lo que sucede en ellas? El museo lo que haga es que propicie un autoexamen a quien visita. ¿Cuál es la idea? Yo creería, bueno, un autoexamen o al menos, como lo proponíamos ahorita en esta mesa, que la gente o que los visitantes o que los usuarios o que las audiencias, porque hay tantas maneras de referirse a los públicos. Ahora puede que le digan cliente porque esa es la época del mercado. Esa es la que menos me gusta. Pero que salgan, yo diría que salgan con preguntas. De hecho, de hecho para nosotros el tema de las preguntas y de los cuestionamientos, es decir, de pensar el museo como una plataforma de reflexión crítica, ha sido un leitmotiv a lo largo de los últimos 5 años, ¿cierto? De hecho, el año pasado, por ejemplo, cuando hicimos una exposición en torno al Bicentenario, el equipo curatorial, que digamos que era un equipo mixto entre investigadores de la Universidad Nacional y nosotros, construimos todo el guión del proyecto en términos de preguntas, ¿cierto? No vamos a dar respuestas, vamos a propiciar preguntas, vamos a generar una reflexión crítica con respecto a la historia que nos han contado. Bueno, vamos a ver entonces, antes de continuar con el tema, veamos unos mensajes y retornamos para que conversemos acerca de esas nuevas ideas de apropiación del conocimiento. Saber para decidir y argumentar para saber. Es lo que estamos haciendo en la fuerza de los argumentos. Muy bien, en los museos hay nueva función, hay nuevas intenciones, hay nuevas búsquedas. No hay clientes, sino que hay visitantes. Yo diría que la palabra más indicada sería los pretendientes. ¿Qué pretende alguien que va a un museo? Pero, volviendo al asunto, sí estamos apreciando en los antioqueños, sobre todo, que hemos sido siempre tan toscos y tan lejanos al arte, tan miedosos para vivir del arte, porque nos parece que eso no da para mayor cosa. Se estamos aprendiendo, es decir, uno nota que en esta ciudad la gente ya aprecia algo, o es que los estamos llevando gratis porque la alcaldía pagó y nadie se atreve a pagar 20.000 pesos por una entrada a un museo, pero sí va por 50.000 por una botella de aguardiente y pueden ser varias en la noche. Yo creo que hay una cosa interesante y es pensar lo que ha pasado en esta ciudad en la última década, y esto va más allá de cualquier tipo de actor político que haya estado ahí en estos años, pero con ellos y también gracias al trabajo que se ha hecho desde este tipo de instituciones, yo creo que se ha generado un contexto muy interesante. Pensar lo que era Medellín a finales de los 90. Sí. Claro, estábamos saliendo, no quiero decir que hayamos salido totalmente de ese momento, pero estábamos del trecho que llevamos. Exacto, en una parte del trecho, pero estábamos en un momento de una crisis social, un momento de oscuridad social, que además eso se reflejó en la cultura también. Y solo pensar en las bienales, en esos grandes eventos, cómo hay un gap, cómo hay un hueco entre 1981 y 1997, que coincide justamente con ese momento social, yo creo que es al menos llamativo, ¿cierto? Pero lo que yo quiero decir es que pensar en la Medellín de la década del 90 y pensar en la Medellín de este final de la primera década del siglo XXI, sin duda hay diferencias. Tenemos unas instituciones culturales fortalecidas, ¿cierto? Tenemos un par de museos que a finales de los 90, el Museo de Antioquia, por ejemplo, estaba desahuciado, agonizando, exactamente. Completamente desahuciado. El mismo Museo de Arte Moderno pasó por un proceso semejante unos años después, son momentos, ojalá no sean cíclicos. Sí, lo que pasa es que del de Arte Moderno decían que era el centro de los loquitos, que no eran sino rayas y palitos y que uno no entendía nada. Y de allí decían, no, es que hasta las horas de Cano. Claro, de Cano y de Botero, ¿cierto? Pero lo que quiero decir es que hay un contexto muy interesante y hay un contexto que incluso puede resultar competitivo, es decir, es un contexto donde hay museos fuertes, pero también donde hay unos espacios alternativos bien posicionados. Voy a decir una cosa que le digo en todas partes a donde voy, y es Medellín es la ciudad de Colombia que en este momento tiene un mayor número de espacios alternativos en artes plásticas y visuales funcionando. Es decir, está Taller 7, está Casa Tres Patios, está Taller Sitio, está Casa Imago. El mismo Centro Cultural de Desarrollo de Moravia casi que opera en la misma lógica de un espacio alternativo, ¿cierto? Y eso es muy saludable. Aparte y sin contar... Yo creo que todas las universidades abrieron sus lugares, aunque sean muy institucionales, hoy al lado hay unos espacios alternativos para sus propios públicos. Y eso sin contar, por ejemplo, lo que pasa con un museo de las ciencias como es Explora, con un espacio como el Jardín Botánico, ¿cierto? Es decir, hay un contexto que es muy interesante, hay un contexto que es saludable. Se han hecho, y esto pues,
obviamente tengo que hablar de esto, se han hecho eventos, se han coordinado, se han dirigido eventos que creo que han sido muy importantes para contribuir, digamos, en ese proceso de fortalecimiento de un campo, como es el de las artes plásticas y visuales. Un evento como el Encuentro Internacional de Medellín, que se hizo en el 2007 y se hace su segunda versión en este año, contribuye a rearticular la ciudad al interior, pero no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera, ¿cierto? Entonces, yo creo que esta última década deja un contexto cultural que es al menos interesante. Marca cierta diferencia y con los públicos. Creo que difiere un poquito de aquí para aprovechar el nombre de este programa. Sí siento que hay un fortalecimiento, pero no de las instituciones, sino de las políticas públicas. Las instituciones estamos a merced del Estado, del ir y venir de las voluntades políticas. Si bien ya hemos aprendido de una razón muy interesante que hay rondando el mundo, y es que ya no se saca la ponchera, sino que lo que hacemos es que vendemos proyectos con las exhibiciones que hacemos, o sea, vendemos proyectos culturales. La gran fuerza está medida también por la voluntad política de cada una de las administraciones. Y el caso se ve patente con los momentos de elección, es decir, quién va a quedar y de qué manera va a asumir un compromiso frente a esas políticas públicas. Porque claramente, Eduardo, hay una realidad, y es que no hay cómo blindar financieramente esas instituciones para amarrar vigencias futuras. Pero es decir, ¿cómo funciona? Hay una responsabilidad del Estado con el patrimonio. Es decir, ¿quién declara un bien patrimonial? No, pero ahí voy. Se declara con el departamento. No, pero, adquiere una responsabilidad también, con la sustentación de ese espacio también. Está bien, pero ahí la situación es que quien puede reclamarlo es el constituyente primario. Es decir, si la sociedad organizada se apropia de esas instituciones, ¿cierto?, las vive, puede garantizar, así como el fútbol y como la grama del estadio, que esas instituciones permanezcan abiertas y con actividad permanente. Pero para eso ¿cierto? Pero hay que hacerle no, está muy bien. Ahora, a lo que voy yo es a lo siguiente, a toda sociedad es con natural la producción y el consumo de arte. O sea, no hay ninguna sociedad que no lo haga, por más primitiva que sea. Pero sí hay unas prácticas culturales que pueden ser mucho más cercanas a una idea primaria que otras. De hecho, el deporte, las sociedades que van pasando del deporte al arte, o sea, del interés por el deporte al interés por las artes, son sociedades que se suponen en su estado civilizatorio más avanzadas, ¿cierto? Sí. Y hay que entender el arte también como una plusvalía social, es decir, el arte es un asunto suntuario que se da en la medida en que las sociedades tienen una mayor ingreso per cápita, es decir, que hay un sistema completo de actores que trabajan el arte, no solo productores, sino también agentes de consumo. Y nosotros claramente, y ahí estoy con Lucas Ospina, que es un crítico y artista, que argumenta que nosotros vamos a estar un poquito al otro lado cuando tengamos un circuito de comercio de arte. Es decir, cuando no solo vayamos por la rareza, ni porque nos llevaron del colegio, sino porque hay una accesibilidad o hay un consumo o hay una adhesión al mismo arte como un evento de belleza o un evento sublime, ¿cierto? Sí, pero esos serían dos de los elementos posibles en el mundo del arte. Uno dice, el objeto de arte, como cualquier objeto, también es posible de evaluarlo por el servicio que presta. Este pocillo para tomar tinto. Igual dice la señora, pero es que el arte ¿para qué sirvió, hombre? Es que pintar ¿para qué? Y música ¿para qué? Otra sería por el valor comercial y otro por el simbólico, que es como la religión y la política lo han hecho. Claro. Pero el valor de distinción creo que es que deseduca. Si la gente va a un lugar es a darse tono, a ir a después poder contar en la visita que estuvo con no sé quién, con saludar no sé cuál, que no se pierde cóctel, que ustedes ya saben más o menos cuál es el personal que hay en Medellín para los cócteles. Entonces, esa parte no es. Arte, uno dice Moravia, por ejemplo, cuando uno va y encuentra una gente trabajando con nada, con palitos, con desechos, y hace cosas que uno dice, hombre, esto conmueve. No es la estética de Botero, no es la estética de... pero esto llega de otra manera. Estamos montados como en la imagen de un solo tipo de museo. Como si pensamos que el museo solamente puede ser grande, solo puede ser ostentoso, solo puede tener grandes artistas. Yo le decía, así como hay público para todo, hay museos para todo. Están los museos comunitarios, que no pretenden ni siquiera tener grandes colecciones. Todavía en Colombia estamos todo el tiempo en las reuniones diciendo el museo de tantas miles de piezas, el museo de tantas, como si eso fuera en realidad revelado, sí, como si importara realmente. En la Jagua Huila, al lado es un barrio alejado de un municipio que se llama Garzón, yo vivía allá. Hay un museo comunitario, es un jardín, y no es el jardín botánico comunitario, es el museo comunitario.
Y es porque la señora, las plantas, la medicina, el conocimiento que hay, y recuerda que el museo no es solo el objeto, sino lo que sabemos de él. Si no se sabe nada, eso no tiene por qué estar en un museo. O guardémoslo hasta que llegue un investigador y descubra qué es. Pero es que no existe una sola forma de museo, no existe una sola forma de mover un museo y no existe un solo tipo de público de museo. Eso es lo bueno, por eso es que no se le puede dar al público solo lo que quiere, porque el público no es solo uno. Hay que tener una diversidad de pensamiento cuando se enfrenta al tema del museo y el de sostenimiento. Claro. Existen muchas fuentes también. Hay museos transitorios como el que están ensayando en Manizales durante el tiempo del Mundial de Fútbol, que es un museo para esta época, sí. a que los muchachos van y se desinstalará. Pero volviendo al asunto, ¿cómo se entiende entonces si cambia o no? Yo no sé cómo ya denominarlo, no me atrevo a decir que si el gusto, pero sí las preferencias y el estilo, y la gente aprecia de otra manera nuestros museos. Oscar lo decía, es que ya lo acabas de decir, hay un término ya, que es la experiencia. Sí. La experiencia se capitaliza, se fructifica de muchas formas. Que van a repetir tanto esto de lo plural, pero es que es así, no es una cosa. A ver, de pronto ahí radica la transformación que han tenido los museos. Los museos eran vistos como legitimadores de la verdad, legitimadores del objeto, de la historia. Llegaba el canon. Sí, exacto. Que cumplía el y había canon. que seguir eso. Sí. Ahora, esa visión positivista del mundo, ¿dónde la encuentras? ¿Dónde encuentras una visión positivista donde te diga una cosa es esto? Ahora le decíamos al principio, 1 más 1 no siempre es 2. Si es la poesía, puede ser todo. Sí, ¿cierto? El régimen de seguridad democrática fue eso. Claro. Una versión positivista. Pero también, ¿sabes qué, Eduardo? Depende mucho con el desmonte de la lógica misma de las vanguardias, ¿cierto? Y eso es lo que está, o eso lo que tira el traste con todo lo que pasó con los situacionistas franceses, lo que pasó con Mayo del 68. Es decir, yo recuerdo mucho un titular de una entrevista que le hacen a Gerardo Mosquera cuando viene acá, salió en el periódico El Colombiano, si no estoy mal, que él decía, el arte se encargó de alejar al gran público, ¿cierto? O sea, todo el proceso de intelectualización del arte hizo que se montaran en unas dinámicas casi perversas de arte incestuoso, que nada más generó o engendró mutaciones rarísimas, que son fascinantes y que a la hora de llegar a verlas, pues de pronto hay que tener demasiada información para poder entrarle, ¿cierto? Eso rápidamente hizo... la carrera universitaria exactamente, para interpretar o para entrar a una sensación. Los artistas conceptuales decían que solo bastaba con hablar para generar la experiencia estética. Y eso, en la época que nos ha tocado a nosotros vivir, desde hace muy poco tiempo, incluso ahí yo quisiera como empezar a hablar también del MDE. El MDE empezó a ocultar, a buscar, a escarbar y sacar a flote como todo el tema de interacción, es decir, el arte no se da en una sola vía, el arte se da en 2 vías, en 3 vías, en múltiples vías, es decir, yo completo la cosa me completa y a la vez yo puedo completar al otro. Correcto. ¿Ya? Y eso pues que en su principio pues tiene que ver con lo que se llama o denominado Nicolás Bourriaud el arte relacional, pues ya se está avanzando a otras alternativas, que también vuelvo y repito, o sea, y esto se lo digo a mis estudiantes, en el Renacimiento no solo estaban las tortugas ninjas, ¿cierto? No solo estaba Miguel Ángel, Leonardo, o sea, habían muchos más artistas. Los 5 que nos muestran exactamente. Hay siempre mucha gente haciendo cosas. De hecho, el arte romántico no dejó de existir cuando llegaron las vanguardias. O sea, todo lo que pasó fue que son superposición de capas, ¿cierto? De conocimiento y sobre todo de grupos de acción y de grupos de poder. De grupos de poder de conocimiento o de grupos de poder con argumento. Y eso es fascinante, eso se sobrepone. O sea, hoy hay gente aquí haciendo cerámica de la manera más maravillosa. ¿Sí? Y hay otros que hacen cositas con palitos. Entonces esas cosas no van a cambiar. Yo creo que tiene que ver con la hegemonía y más que, ahorita he estado pensando yo mucho en eso, más que del poder económico es del poder del conocimiento. El poder del conocimiento está transformando radicalmente y de una manera muy rápida todo lo cuanto toca. La interconexión por las redes que le trae a uno el museo a la casa, pues ya no hay que esperar a tener que ir hasta por allá, sino que todas unas lecciones de historia del arte, de semiótica, de composición, que los puede bajar a uno en 2 minutos pues, en cualquier museo del mundo. Hay un reto muy interesante, Eduardo, y es, ahora que mencionas justo eso, como la posibilidad de que ofrecen estos nuevos programas virtuales de casi que verle el rastro que dejó el pelo del pincel que utilizó Botticelli en el nacimiento de Venus, porque es que te permiten acercarte hasta un nivel que incluso pueden conducir a generar una idea
que puede ser hasta equívoca del arte. Es decir, porque entonces ¿dónde queda el arte? No solamente por el hecho de que esté mediado y porque definitivamente podés ver mucho mejor la obra a través de ese programa que ofrece Google que cuando estás en el museo, porque no te puedes arrimar, o sea, tenés a un gorila de 2 metros de alto que no te dice, por favor, o sea, que te dice guarde la distancia. No sabes si la Mona Lisa es la que es, porque no y porque de 2 horas y media va a ver la Mona Lisa a 5 metros detrás de una vidriera, y esa tampoco es. Y esa tampoco es. O por la cámara del vecino que tiene pantalla, ¿cierto? Que está más aquí, ¿o no? Ese tiene teleobjetivo, claro. Pero eso, digamos, eso que pasa ahí también deja de lado otras preguntas con respecto al mundo del arte, que es un mundo complejo y en donde aparecen otro tipo de situaciones, de circunstancias, es decir, ¿qué pasa, digamos, con las prácticas artísticas actuales, cierto? Que no solamente implican una relación con un objeto, una relación fetichista, que los museos son fetichistas, están basadas en un fetichismo cultural, pero que no solamente implican una relación fetichista con un objeto, sino otro tipo de cosas, una experiencia, o una participación, o una colaboración, o yo qué sé, ¿cierto? Pero a lo que quería ir cuando estaban hablando del tema del conocimiento y de estas transformaciones que hay en las epistemes hoy en día, es que yo creo que los museos estamos llamados, más bien los museos están llamados y quienes trabajamos ahí estamos convocados con ellos a estar siempre con el ojo abierto y reconociendo de manera autocrítica que si bien tenemos esa responsabilidad en términos de tratar de estar como muy conscientes del tipo de reflexiones que están circulando hoy, que se modifican por efecto de los medios, por efecto de las tecnologías, por efecto del surgimiento de nuevas ideas, de las discusiones, etcétera, etcétera. También yo creo que estamos convocados a reconocer que esos discursos que intentamos poner en circulación con la mayor responsabilidad posible, también van a tener y tienen de hecho una temporalidad histórica. Es decir, como a reconocer algo que decía Juan hace un momentico, y es saber que no estamos parados en esa postura positivista de antaño, en esa postura positivista de tipo modernista, ¿no? Que creía que las cosas iban de un punto hacia otro de manera lineal, de abajo hacia arriba, de manera arborescente, etcétera, ¿cierto? O sea, yo creo que eso es una cosa fundamental para el trabajo en los museos hoy en día. Se han dado pasos muy importantes, pero uno todavía nota que hay cierta timidez con respecto, por ejemplo, al ensayo con combinaciones, por ejemplo, música, pintura, escultura, uno siempre la sigue viendo como cada uno por su lado. La ciudad no la ha ensayado, por ejemplo, una fonoteca con gran fuerza, está por ahí reservado un espaciecito, está a punto de deteriorarse, no hay quien le diga... Tiene que ver con las intenciones particulares de grupos de conocimiento, nuevamente, yo creo que venimos ahí al punto. Por ejemplo, yo hace poco estuve en la UNAM en México, y la UNAM tiene hoy uno de los museos más importantes que hay, museos universitarios, si no es el más importante, Juan, en Latinoamérica. Y tienen un centro de investigación de arte sonoro que se va a ver a uno. O sea, lo que están haciendo allí es increíble. Ahora, ¿eso qué tiene? Pues que hubo 3 personajes que se montaron en esa investigación y lo sacaron. El arte no tiene parangones, ni el arte tiene modelos. O sea, de hecho, el modelo del arte es que no tiene, ¿cierto? Aquí nomás, aquí al lado, en el edificio del lado, hay una instalación sonora. Hay una escultura que mezcla todo eso que estás diciendo, correcto, bajo un proyecto que se llama el Programa Albo, que está propugnando por esas nuevas metodologías, ¿cierto? Es decir, lo interesante de eso es que todos los días amanece con un nuevo color, ¿cierto? Y estamos en nosotros, o está en nosotros el poder de reconocerlo. Ahora me está escuchando a Conrado, y juntando 2 argumentos que estabas planteando. Conrado hablaba de espacios constituyentes en la ciudad o espacios emergentes, ¿cierto? Y nosotros claramente somos espacios constituidos, ¿cierto? Y en esa lógica de poder constituyente constituido, pues nosotros tenemos que propugnar porque la innovación no se nos vaya a salir de las manos, porque no hay argumentos para estar soportando tanta innovación al tiempo, y ahí la figura de Henry Gates Sale en el Museo de Arte Moderno de Nueva York fue determinante. En los años 70 él le dice a la Junta, vea, déjenme exponer a estos muchachos que en 10 años la historia se encargará de decir si me equivoqué o no, y los muchachos eran los artistas pop. O sea, como un grupo de artistas callejeros que hacían un arte, si se quiere, muy vulgar, no va a terminar siendo legitimado con uno de los centros más importantes de poder en el mundo, que era el... O sea, también son trampas,
muy sofisticadas que tienen los personajes que tienen el poder. No, y a la misma formación en las academias, por ejemplo, en las universidades, yo creo que les ha faltado audacia, porque si hay presión desde los que se están formando, el público que también puede ser solicitante, pues algo ocurriría, pero... La investigación es fundamental para los museos, sobre todo que no solo... Yo sé que la discusión se ha tenido, o ha tendido más bien, a irse a los museos de arte, pero para los televidentes pues no solo existen museos de arte, ya Conrado lo ha dicho, Oscar Roldán también, los museos de biología, los museos de historia, los gemológicos, a ver, piedras preciosas, existen de mucho tipo. Y entonces no son los investigadores solo de las artes, son los investigadores de todas las ramas. Pongo el caso del profesor de la universidad, el profesor Hamsler, que es músico y da clases en física. Eso es sí, uno dice, ¿por qué tiene que ser transversal? Es que el conocimiento es uno. ¿Por qué tenemos que seguirlo llamando transversalidad? Es que es el saber. Ahora vamos a hacer una exposición juntos con el Museo Universitario, el Museo de Arte Moderno. Invitamos a un artista fascinante que se llama Pedro Manrique Figueroa, el protagonista de Un tigre de papel de Luis Ospina, un documental. Y resulta que Pedro Manrique Figueroa en algún momento hizo cerámica y se emparenta con todo el tema de la cerámica Alzate, entonces vamos a llevar unas piezas de cerámica, es decir, estamos tejiendo no solo puentes de conocimiento, sino también puentes institucionales y bueno, y demás. Bueno, antes de que vamos a la parte final que nos toca hablar acerca del evento que nos trajo pues aquí a esta mesa y conversamos, yo los invito a que hagamos unos mensajes y retornemos. Fuerza de los argumentos estamos hablando acerca de los museos. Bueno, no es casual que hubiéramos invitado a los museos de arte de la ciudad de Medellín, es porque son los responsables de un evento, como les anuncié en un principio, que va a ocurrir en nuestra ciudad. ¿De qué se trata el evento? ¿Cómo se llama? Aquí es el personaje por este lado. Ustedes son los coordinadores. Sí, nosotros dirigimos y proponemos ese proyecto. El Museo de Antioquia. El Encuentro Internacional de Medellín nació en 2006, cuando empezamos a revisar de una manera crítica lo que estaba pasando con la ciudad y lo que estaba pasando con los grandes eventos de arte a nivel nacional. De hecho, ese es un momento muy, quiero decir, no es nada casual, porque coincide también con un proceso de transformación de los salones nacionales de artistas, ¿cierto? En donde los salones nacionales y particularmente los regionales cambian de formato. Empezamos a mirar no solamente esto, sino también, digamos, hacer unos diagnósticos que para ese momento, bueno, nos arrojan una ciudad que estaba, sí, en un proceso de transformación, pero que venía en muchos años de una cierta endogamia cultural y de una cierta endogamia artística, donde había una monopolización, digamos, de muchos espacios por parte de muy pocos agentes en el contexto local. Un contexto en donde la ciudad parecía haberse como encerrado un poco sobre sí misma, pareció haberse replegado un poco sobre sí misma, y retomó una idea que propuse atrás, y creo que eso coincidió también con esa época, digamos, de oscuridad social por la que pasó Medellín en los 80s y los 90s, que insisto, no quiero decir en ningún momento pues como que eso se haya acabado, simplemente se ha desplegado de nuevas formas. Pero entonces empezamos como a mirar esas distintas características que ofrecía la ciudad. Empezamos, por supuesto, también a preguntarnos por el lugar que podía jugar el Museo de Antioquia frente a esas condiciones, y empezamos a trabajar con una serie de curadores. Bueno, de hecho, al primero que invitamos fue a José Roca, que es un curador colombiano que tiene mucha proyección internacional en este momento, y empezamos a trabajar. Y llegamos a proponer este evento, ¿cierto? Un evento que busca desde su primera versión cuestionar el formato convencional de bienal en términos de, y sobre todo pensando en las bienales tradicionales tipo Bienal de Venecia, tipo Bienal de Sao Paulo, como unos eventos que son más o menos concentrados en el tiempo y en el espacio, aunque tengan muchas programaciones paralelas, pero sobre todo eventos pensados para articularse más con unos públicos externos que con unos públicos internos, ¿cierto? Entonces, en esa medida se pensó pues como que este evento podía, digamos, ofrecer una alternativa interesante, podía ofrecer un proyecto interesante que permitiera, como decía atrás, rearticular a Medellín en términos de, o más bien, en el campo cultural y en el campo artístico, no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera.
La primera versión del encuentro tenía un nombre y un apellido que era Prácticas Artísticas Contemporáneas. Yo creo que el Encuentro Internacional de Medellín logró insertar con fuerza ese concepto. Cosa que es muy interesante. No digo que antes de esto no pudieran haber algunos académicos, algunos teóricos que ya se estuvieran acercando, digamos, a esta idea o que estuvieran manejando estos asuntos, pero yo creo que después del MD07 ese concepto sí termina insertado en la ciudad de una manera mucho más fuerte, y es que hay una gran diferencia entre pensar el arte con A mayúscula y relacionado a unas prácticas que conducen a la realización de unos productos objetuales, y pensar el arte más como una práctica cultural y como una práctica social. Social, pero eso iba a preguntar. Entonces, el diseño ahora y el de estos 5 años, ¿ustedes han participado los otros museos de la ciudad y han estado vinculados, o es un evento que se reduce a una coordinación y participan solo los artistas, la gente ve, o cómo se desarrolla? Pues ahí el interés del museo con este proyecto siempre ha sido el de buscar la articulación de otros agentes, de otras instituciones, de otras organizaciones, de colectivos, de espacios autogestionados, etc. Para el M11, por ejemplo, estamos trabajando con el Museo de Arte Moderno. Un artista colombiano, Osvaldo Maciá, que es un artista de muchísima proyección también, va a realizar una instalación in situ pensada específicamente para ese espacio, pero también estamos trabajando con los espacios alternativos que mencioné antes, pero también estamos generando unas interlocuciones con, por ejemplo, en el campo del teatro, con nuestra gente. Y a su vez esa interlocución con nuestra gente en el teatro se despliega en otras interlocuciones con otros grupos y con otros agentes, o en el terreno de la videorealización, con Pasolini y con Platoedro, pero a su vez eso se vuelve y se abre, ¿cierto? O en el campo de la música, tenemos a un curador invitado en música, quien ha planteado, entre otras cosas, por ejemplo, un diplomado en culturas musicales callejeras, porque no solamente es pensar la música, no solamente pensar la musicalidad de la música, si lo puedo poner en esos términos, sino pensar la música como una práctica cultural que implica una relación con el cuerpo, una relación con la imagen, una relación con la iconografía que va a cambiar dependiendo del tipo. Bueno, eso quiere decir entonces que en la ciudad se abrió paso a una nueva concepción, por lo menos desde el punto de vista de las instituciones, que riñe directamente con en esa discusión que hay en este momento, liderada por Marianne Ponsford a través de la revista Arcadia, diciendo que es que las concepciones hippies antropológicas de las escuelas de arte y de los historiadores pobres que dicen que todo vale porque todo es simbólico y estético y es cultura, ella dice no, paren ahí, es que la cultura es la cultura, la gran cultura, la cultura alta, la élite, la clásica. Estamos nosotros dando un paso hacia allá, es decir, a convertir el arte como en un trabajo de disfrute colectivo, donde esas distinciones de clase y de superioridad y de inspiración ya no tienen cabida. Un paso, ¿cierto? Ya van varios pasos para eso. Pero para el lado hippie, que dice Mariana. No, eso tiene muchos bemoles y hay muchas. Yo creo que a diferencia de las vanguardias y de los ismos, hoy cada uno lleva su propio ismo, como en la política, ¿cierto? O sea, el gavirismo. Aquí es también en la plástica y en las artes que nos toca a nosotros. También se van armando como juicios de valor en función de cada uno de los creadores. O sea, hay tantas maneras de hacer como artistas hay, y ya pues escuelas como tal se desdibujan. Pero sí hay como esas dos líneas que uno podría advertir, y yo diría que hay muchas más categorías. Pues hay una cosa que es mucho más social, un arte más social, hay un arte que tiene o pugna más por la integración de todos, un arte que desmitifica al creador, lo baja del pedestal y lo vuelve humano, puede comer en cualquier parte, ¿cierto? Y la separación de la crema innata, que es el artista que también hay que seguirlo cogiendo con guantes y dejando en los mejores hoteles y todo ese tipo de cosas, eso se sigue dando, Eduardo. Yo creo que el aporte que da el MD11 a la ciudad es una penetración directa a lo que se llama, en términos mundanos, si la montaña no va, Mahoma va a la montaña. Es decir, el arte se empezó a sufrir eso de la enfermedad de la alta cultura que llama Marianne Ponsford, como un punto de llegada, ¿cierto? Como un punto donde había que estar para la foto, ¿cierto? Como ese tipo de cosas que deben ser un ser humano como mucho más digno, y eso yo creo que es una enfermedad muy grave del arte.
Y por el contrario, a lo que apuntan este tipo de eventos, y no lo digo solo por el MD, sino por la Bienal de La Habana, practica más o menos la misma tipología de arte, lo que están buscando es que haya una integridad y a través de esa integración misma de la esencia de lo que puede hacer el arte por nosotros, para que vivamos mejor, como fue una de las consignas de la Bienal de Sao Paulo, o sea, cómo vivir juntos. ¿Cómo vivir juntos? Bueno, ¿y la universidad cómo está vinculada al MDE? No, por el momento, este evento no es, sí, por el momento no es, por lo que llamamos de la entrevista. La envergadura del MD11 no tiene la misma, el mismo alcance, por decirlo así, que fue el MD07, que fue por muchos más meses y ameritó la participación y el apoyo de muchas más instituciones. El Museo de Antioquia, por lo que entiendo, ha evaluado ese evento más de una vez, sus memorias, y ha encontrado un modelo más dinámico de evento que el que podemos recordar del 2007. Sí, de todas maneras, desde la organización del encuentro sí invitamos al Museo Universitario. Lo que pasa es que uno también entiende, y nos corresponde entender, que hay unas programaciones preestablecidas y hay unos compromisos como con todos. Yo ¿cierto? creo que eso es una oportunidad para el MD, como sean todas las ciudades con grandes macroeventos, que hayan programaciones paralelas que nutran el MD. O sea, yo no creo que ustedes estén cerrados. Para nada. Es decir, lo que va a pasar se puede ajustar o se puede aunar o sumar a ese tipo Y lo que pasa con estos grandes eventos, pues, o con estos eventos que convocan, etcétera, es que la gente quiere, lo que dice Oscar, quiere tener actividades en paralelo. Y incluso se valen actividades, claro, incluso se valen actividades guerrilleras, es decir, actividades que disientan y que critiquen, por supuesto, ¿cierto? Subversivas, digamos, en ese sentido. En el MD07 había varios, pero hubo una así como, yo creo que la más interesante, que llegó y jugó con las siglas y entonces se volvió DM07, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional. Bueno, se volvió una cosa como divertida. Y lo más curioso de esto es que había tanto nivel de apertura por parte de la institución y por parte del mismo encuentro, que cuando ellos quisieron hacer este evento en paralelo y así como muy subversivo, justo al frente de la antigua sede del museo, hoy Casa del Encuentro, el encuentro dijo, pero claro, bienvenidos. Y curiosamente eso llegó incluso a matar la misma rebeldía. Es decir, ¿qué pasa ahí? Se sorprendieron porque claro, pensaban que iban a hacer una contrarrespuesta, una especie de... Exactamente, eso le bajó potencia y es una lástima porque el encuentro lo que quería era simplemente, hombre, bienvenidas estas posturas también, ¿cierto? Claro. En ningún caso queremos asumir pues, como una postura absolutista. Bueno, pero como el tiempo se nos agota, yo necesito que ustedes nos cuenten a todos en qué va a consistir la programación, cómo se va a participar, quién tiene posibilidades de ir. Vale, rápidamente. Pues yo creo que quienes estén interesados, ¿cierto? Y a quienes les guste, y mejor dicho, es un evento abierto para muchos. Y es de ciudad. Es un evento que buscamos que sea de ciudad. De hecho, la intención actual de la directora del Museo de Antioquia, Ana Piedad Jaramillo, es que este evento sea asumido por la ciudad y que se pueda convertir en un evento como la Documenta de Kassel, que es como el gran evento paradigmático en el mundo del arte en Occidente, que se realiza cada 5 años en un pueblito en la mitad de Alemania, pero es un evento al que todo el mundo que esté interesado en el arte va, ¿cierto? Al menos para tenerlo como referencia o a participar, o etcétera. Esa es un poco la intención. La programación es muy amplia y el evento lo estamos pensando desde 3 grandes núcleos. Son laboratorio, estudio y exposición. No queremos que el énfasis se ponga exclusivamente en el componente expositivo, por eso hablamos de un núcleo que se llama laboratorio y que más participativo, que va a vincular de una manera activa a distintos agentes locales y que no necesariamente puede que conduzca a la realización de una obra de arte. Puede que sí, puede que no, ¿cierto? Puede que conduzca, por ejemplo, a la realización de pequeñas investigaciones en campo, en torno a la arquitectura, o en torno al arte y el activismo social, o en torno a la publicación empleando materiales reciclados. Ya veremos. Hay un componente que se llama Media Lab, que lo que busca es ser un laboratorio de sí mismo, es decir, que trabaje durante 5 meses o durante 4 meses con una pregunta: ¿qué tipo de laboratorio de medios necesita la ciudad y debería ofrecer una institución como el Museo de Antioquia a la ciudad en estas condiciones? Hay otro componente que es el de estudio, que digamos es un componente más discursivo,
hay un seminario que lo llamamos Seminario MD11, que es de verdad una maravilla. Yo los invito a que se metan a la página web, que es www.mde11.org. Ahí está la programación. Tenemos un pool de invitados, de académicos, de teóricos, de gestores, artistas. ¿Recordemos entre qué fechas? Sí, del 1 de septiembre al 10 de diciembre. Esas son como las fechas de mayor activación del MD. 11 números. 11 números, sí, gracias. mde11.org. Y ahí está la programación. Y el último componente, que es el expositivo, que se divide en dos, una zona en el Museo de Antioquia y otra en el Museo de Arte Moderno. Correcto, ya el tiempo se nos agotó, me están haciendo las señales allí, de manera que a ustedes, amables televidentes, les dejamos la inquietud. Miren de qué manera vamos a tener 3 meses prácticamente de trabajo directo para que podamos vincularnos en cualquiera de estos espacios. Muchas gracias a ustedes por estar en este programa y los esperamos en la próxima ocasión.